bien, segundo bloque de esta edición de Fórum. Ya estamos en contacto vía streaming. Lo vamos a saludar al doctor Oscar Atienza, que es magíster en salud pública, además docente universitario. Y durante el transcurso de toda esta pandemia, el doctor Atienza, a través de sus redes sociales, todas las noches brindaba un panorama de lo que estaba sucediendo en Córdoba, también en el país, pero puntualmente en la provincia y ciudad de Córdoba. Y bueno, se ha vuelto un referente, un hombre al cual vale consultar, pero también muy crítico de las políticas sanitarias que se llevan en la provincia y en el país. Doctor Atienza, ¿cómo le va? Andrés lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Andrés? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la atención. Doctor, ¿terminó la pandemia esta semana? No, creo que queda bastante de la pandemia, ¿no? Hay muchos que creo que piensan eso, ¿no? Que se terminó la pandemia, que ya está, abrimos, flexibilizamos y bueno, fue un poco lo que hizo Europa. Y en este momento están viviendo la segunda ola. En realidad no es una segunda ola, sino que es la continuación de la primera hora, el primer brote que tuvieron allá por marzo, que se vio interrumpido por la cuarentena y que ahora reanuda y toma nuevamente su ritmo. Para que aparezca la segunda ola, como se dice a nivel de epidemiología, tiene que desaparecer por completo la primera ola. En realidad lo que están teniendo allá es un rebrote y nosotros corremos ese riesgo un poco con un agravante, y es que nosotros no hemos producido una interrupción en el medio de la pandemia para bajar la cantidad de casos. Nuestra curva continuó, es decir, no se vio interrumpida como la que se vio en Europa. Así que quizás aquí sea un poquito más complicado esta continuidad de la curva hacia adelante. Así que yo creo que está lejos de terminar la pandemia. Bien. Doctor Atienza, ¿qué tal? Santiago lo saluda. Doctor, ¿hay una responsabilidad fuerte del Estado en el que no hayamos nunca logrado bajar, amesetar esta curva de contagios? O también, como dicen algunos políticos, algunos dirigentes, tiene que ver con una falta de responsabilidad social que tuvo la gente en el país? Yo no creo que sea culpa de la gente. Yo creo que acá hay falta de políticas claras a nivel nacional y a nivel local para poder bajar la cantidad de casos. Digo, hay un límite en la responsabilidad individual y que es bastante estrecho, bastante corto, y no vaya más allá de poder lavarnos las manos a la salida, al ingreso a nuestras casas, de usar el barbijo, el distanciamiento social. Pero si en algún punto te obligan a salir a trabajar y te habilitan la mayor parte de las actividades, el virus va a circular con la gente que está en la calle, que va circulando. Así que la responsabilidad individual termina siendo opacada por una conducta colectiva que en realidad está siendo propiciada desde el Estado, ¿no? Estado nacional y provincial. Acá no se salva nadie. Acá todos habilitaron absolutamente todo y obligaron a la gente a tener que estar masivamente en las calles cuando muchas de esas actividades podrían estar siendo controladas de un mejor modo. Es decir, hay actividades que no tendrían ningún tipo de inconveniente en que se ejecuten en su plenitud, pero hay otras que sí, que hay que controlarlas, pero en este momento no hay ningún tipo de control. Así es que vamos a ver que la cantidad de casos van a seguir aumentando día a día. No hay ningún motivo para que esto se amesete, claro, como dicen en algunos lugares. Claro, sí. Eso mismo dijo el doctor Diego Cardoso, ministro de Salud, en estos días, por estas horas, que hay un amesetamiento en la provincia de Córdoba en cuanto a la cantidad de casos. Si lo tomás desde los números estos que estamos viendo, pareciera que hay un amesetamiento. Ahora no te olvides que se dejó de hisopar al contacto estrecho y al contacto del contacto estrecho, y que ya prácticamente no se está hisopando en Córdoba. Esa teórica meseta viene de la mano de la falta de testeo. Si en Córdoba vos empezás a testear o llevas un ritmo de testeo como se llevaba al inicio, en Córdoba hoy tendríamos que tener, al día de hoy, entre 6 y 7 mil casos sería el número, por lo menos 2 o 3 veces la cantidad que estamos teniendo. Así es que el amesetamiento que ellos ven es producido por la falta de testeo. Bueno, pero la provincia dice que produce entre 15 y 16 mil testeos por día en toda la provincia, que de hecho esto fue creciendo en los últimos meses.
Sí, la mayor parte son test serológicos, no son test PCR, que son los que se tienen que hacer. Entonces allí viene un poco la confusión. Sobre los test serológicos, según la provincia, están teniendo casi entre un 40 y un 60% de positividad. Así es que si me dijeras que están haciendo 15.000 test PCR, la positividad de un 40 a un 60% nos tendrían que estar arrojando 7, 8.000 casos, y eso no está pasando. En realidad ellos mezclan mucho lo que es el test serológico, y al momento de decir estamos testeando, te meten en la misma bolsa los dos test, el PCR y el serológico. Si vos mirás los informes diarios, hay un 70% de test serológico, que es el de la sangre, y un 30% el PCR, que es el que nos importa. El serológico en realidad no sirve para nada, no tendría que estar haciéndose. Así que hay alguna manipulación de la información, que incluso ha sido reconocida por la provincia y denunciada por Oxford. Es decir, no es Oscar Atienza el que solamente denuncia la manipulación de datos acá en Córdoba. Lo dijo Oxford y nos costó eso que sacaran a la Argentina de las bases de datos internacionales. Pero esto es algo común que se ha visto. Digo, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Alemania, lo ha hecho Francia. Francia tienen allanadas todas sus oficinas por manipulación de datos del coronavirus. Cuando se descubrieron allá por el mes de marzo, el pico máximo que tuvo Francia fue 6.800 casos. Hoy está teniendo 52.000. ¿Por qué? Porque intervino la justicia y están viendo la cantidad de casos reales. En todos lados se ha manipulado la información, así que no sería algo que nos extrañe, ¿no? Bueno, acá está pasando obviamente porque ha sido ya denunciado por organismos internacionales. Así es que, nada, esperemos que empiecen a manejar un poco el tema ese de la cantidad de casos para que sepamos a qué nos estamos enfrentando los cordobeses, ¿no? Blanquear un poquito más esa situación. No tiene nada de malo que nos digan tenemos 2.000, 3.000, 4.000 casos. Me parece que blanquea un poco más la situación y nos ayuda a que nos cuidemos. Doctor, ¿de qué hablan los que hablan de inmunidad de rebaño? Bueno, en realidad es un desarrollo teórico. La inmunidad de rebaño se da únicamente con las vacunas, cuando vos vacunas masivamente a una población. Es la única forma que tenemos de llegar a un 80%, 70, 80% en el mejor de los casos de inmunidad generalizada. Eso te da la posibilidad de una inmunidad de rebaño. Naturalmente, con la circulación de un virus, no ocurrió nunca en la historia que naturalmente se haya dado la inmunidad de rebaño. La viruela, por ejemplo, nos acompañó durante toda la historia de la humanidad. Hasta hace poco la pudimos erradicar solamente con la vacuna. Y ha sido una de las enfermedades infecciosas más difundidas en la historia. Es decir, que naturalmente llegar a la inmunidad de rebaño con el coronavirus es imposible. Es un desarrollo teórico y en todo caso, si dejáramos librado a la infección, porque es un virus que tiene una tasa de infectividad muy, muy alta, la cantidad de muertos que tendríamos serían millones, ¿no? Nosotros hicimos el estudio ese con un grupo de investigadores de la UTN y de Villa María, y para que la Argentina llegue a la inmunidad de rebaño es un escenario de más o menos 1,5 millones de muertos. Así que no es algo viable para nada. Me parece que hay que dejarlo de lado y empezar a prevenir. Doctor, ¿naturalizamos los casos, las internaciones y las muertes en los últimos meses? Yo creo que sí, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Preocupa que al día de hoy hablemos de 40 muertos y pareciera ser que no es un número más. Pareciera ser que la semana pasada en algunos días tuvimos 55 y a la gente no se le mueve nada. Pareciera ser que hayan muerto 6 médicos en los últimos 3 días, nadie se enteró. 6 grandes médicos murieron en Córdoba entre sábado, domingo, ayer y hoy. Y a nadie, me parece que ya naturalizamos esta cifra, la hemos hecho propias de un lenguaje que todos los días nos castiga con estos números, y eso es preocupante porque yo creo que el nivel de alerta de la gente va a empezar a caer. Ya cayó. Y eso va a hacer sí, ya cayó, y eso va a hacer que seamos mucho más vulnerables y que aumente la cantidad de casos. Así que me parece que hay que cambiar un poco la estrategia ahí de comunicación, porque no podemos permitir que mueran 40, 50 cordobeses y que todos estemos mirando para el otro lado. Mientras algunos hacen las valijas para las vacaciones, los otros están muriendo. Me parece muy injusto y eso es lo que más a uno le duele, ¿no? Doctor, cuando estaba comenzando recién esta pandemia, cuando se estaba desarrollando en el mundo, muchos que no creían en esta situación o que eran contrarios a
a las medidas que se estaban tomando en otras partes del mundo, decían, y comparaban al COVID con la gripe, decían, bueno, pero se mueren 35.000 personas por año por gripe, se mueren por pulmonía, se mueren por tanto en el mundo, y no se hace tanto como se ha hecho con este virus. Hoy parece ser que esas afirmaciones quedaron lejos en el tiempo, ¿no? Sí, totalmente lejos. Y mira, ahí hay un tema interesante. Y te explico el porqué, ¿no? Tomemos como ejemplo España. Sí. España tiene un promedio más o menos 29.000 muertes al año en los 12 meses de enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio. Es decir, todo lo que es faringe, nariz y pulmones. Son alrededor de 180 enfermedades las que producen esas 29.000 muertes en el transcurso de un año. El coronavirus les causó la misma cantidad de muertes solito en 45 días. Es decir, que es un virus mucho más violento, es un virus mucho más letal. De modo que no es cierto que esas 29.000 muertes que dicen de gripe sean de gripe. En realidad pertenecen a un paquete de 180 enfermedades. Nosotros le llamamos el capítulo J de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que entre todas producen esas 29.000 muertes. El coronavirus solito produjo lo mismo. Pero al dato interesante que te decía es que el lavado de manos y el uso de barbijo hizo que prácticamente esas enfermedades desaparecieran. No hemos tenido este año pandemia de gripe, por ejemplo, cuando todos los años lo teníamos. Desaparecieron las rinitis. Por ejemplo, los niños que no han estado yendo a los colegios, las terapias intensivas de los niños han estado vacías, tal es así que las han transformado en terapia intensiva de adultos para COVID. Así es que allí hay un tema interesante que creo que tenemos que mirar epidemiológicamente para el año que viene para poder a todas las personas engripadas ponerles un barbijo como se hace en China, como se hace en algunos países de aquel sector y evitar ese tipo de enfermedades, ¿no? Así que, pero no, el coronavirus solito mató a la misma gente en 45 días que esas 180 enfermedades juntas en 12 meses. Así que imagínate lo que va a hacer en 12 meses este virus. Doctor, ¿y a usted le preocupa la economía? A mí me preocupa la salud. Yo soy médico, soy sanitarista y a mí me preocupa la salud. De la economía se tienen que ocupar los economistas. Para eso estudiaron y se formaron como yo me formé en salud. Mi única preocupación es la salud de las personas. Y acá te digo algo, mira, cuando uno hace el análisis internacional acerca de este paradigma, que es el otro paradigma que se instaló, salud y economía, no, es salud. La economía quedó subyugada a la pandemia en todo el mundo. No hubo un país que le encontrara la vuelta al tema económico. Están todos con caídas del PBI de entre 10 y 20 puntos. Hay algunos países como por ejemplo Inglaterra que dice que tiene la peor crisis en los últimos 300 años, crisis económica. Es decir que acá a lo que hay que enfocarse, la única forma de poder salir de esta pandemia es eliminándola. El problema es la pandemia. Los países enfermos, los pueblos enfermos no trabajan, no producen. Fíjense el caso interesante de China, por ejemplo. China logró erradicar el virus, no tiene virus, y está trabajando con una economía casi plena. Le falta reactivar a nivel del mundo todo lo que es exportaciones, pero a nivel interno tiene una economía funcionando en plenitud y ellos lograron controlar la pandemia. Le pasa lo mismo a Corea del Sur, a Taiwán. Le pasa lo mismo a Nueva Zelanda, por ejemplo, que lograron controlarlo a la pandemia y tiene una economía activa en plenitud. No pasa lo mismo con Estados Unidos, Brasil y Argentina, que decidieron ir por la apertura económica plena y hoy estamos teniendo serias dificultades para poder hacer arrancar la economía. Y yo creo que no va a arrancar porque la gente cuando está enferma no produce y además tiene miedo, no sale, no compra, no consume. Y a medida que aumenten los casos eso va a empeorar. Va a empezar ahora lo que se llama, lo que muchos dicen, la inmunidad del miedo. Vamos a empezar a ver los casos y la gente dice, yo no salgo. Y eso es peligroso, es peor que tratar la pandemia. Hay que ocuparse, tratar la pandemia, evitar los infectados, bajar la cantidad de casos y después volver a reactivar. Hay que empezar a conducir la pandemia, hay que tomar el control de la pandemia. En este momento la pandemia en la Argentina se está conduciendo sola. No hay una sola medida que tienda a bajar la cantidad de casos. Y yo me anticipé a varias de esas medidas, les dije no van a funcionar. Porque no son medidas efectivas para una pandemia. A eso iba, doctor, y con esta pregunta cerramos, porque no solamente usted, sino otros científicos, investigadores de Córdoba y del país, manifestaron desde hace ya varios meses la situación actual, la proyectaron y es lo que estamos viviendo. Por eso me atrevo a preguntarle la situación
para este verano? Porque estamos conociendo día a día algunas flexibilizaciones, proyecciones de aperturas, de traslados que podrían llegar interdepartamentales aquí en Córdoba dentro de 14 días. ¿Qué tendremos en diciembre, en enero? Hoy, agrego, hoy en Francia estaban pidiendo cerrar 4 semanas para considerar tener una Navidad en familia. ¿Qué vendrá para nosotros? Fíjate, Irlanda está volviendo al confinamiento por 4 semanas también, porque ya cambió el tema de los 14 días. Ya se vio que con 14 días en esta segunda etapa de la pandemia no alcanza, hacen falta por lo menos 4 semanas. Para nosotros, ¿qué viene? Mira, yo creo que vienen momentos mucho más complicados, que la cantidad de casos van a seguir aumentando porque la gente se va a relajar y eso va a producir un aumento de casos. Si estuvieran testeando como corresponde, hoy tendríamos el doble de casos que lo que estamos viendo. Yo creo que el gobierno juega un poco a que la vacuna venga en el mes de diciembre y que la tengamos disponible como para poder zafar de esta situación. Me parece que están jugando eso y es un juego peligroso, muy peligroso, porque no va a ser fácil vacunar a las personas. Primero que no vamos a conseguir 45 millones de vacunas, no la conseguimos para la gripe A, llevamos 10 años vacunando para la gripe A y solo podemos vacunar a los grupos de riesgo. Conseguir 45 millones de vacunas en este momento para los argentinos es inviable, es imposible porque hay necesidades en los países del primer mundo que son los que van a poner la plata. Es decir, que nosotros la mejor estrategia es cuidarnos, ser muy conservadores con este virus, muy cuidadosos. Hay que retomar un poco el control de la pandemia con medidas cortas, duras, muy duras, y después periodos de flexibilización. Me parece que hay que recobrar un poco eso. Yo no veo una Navidad tranquila, ni veo un enero tranquilo tampoco. Tenía mis esperanzas con el tema del verano, pero este virus no responde al verano. Así es que yo la veo muy complicada. Si no tenemos la vacuna ahora en diciembre, me parece que vamos a pasar las Navidades en nuestras casas, ¿no? No creo que nos permitan viajar porque esto va a tender a complicarse en breve. Así es que, no sé, espero equivocarme en este pronóstico. Hasta ahora me equivoqué muy pocas veces, creo que nunca. Pero ojalá me quisiera equivocar en este pronóstico y que la cantidad de casos empiecen a bajar automáticamente y solo, ¿no? No veo ese escenario. Gracias, doctor, ha sido muy atento por atendernos. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Bien, ahí estaba el doctor Óscar Atienza con conclusiones y con una postura bien dura respecto a lo que nos pasa y lo que nos va a pasar. Y dejando muchas frases muy interesantes con respecto a la inmunidad de rebaño, que es prácticamente inexistente, las vacunas, la baja de los testeos, muchísima tela para cortar y que seguramente estaremos utilizando. Andy, vamos a ir directamente a la próxima entrevista porque ya lo tenemos esperando a Humberto Spachesi, el director de APYME, la que es esta institución que decíamos que aglutina a las pymes cordobesas y que está trabajando precisamente principalmente en el sector turístico, en donde se ha logrado conseguir una serie de créditos por 3.000 millones de pesos hasta 24 meses. Esta es una de las cosas que van a ir interviniendo a través de APYME. Sí, Spachesi es el nuevo titular, porque anteriormente, hasta hace algunos meses, el presidente de APYME en Córdoba era Eduardo Fernández, quien es el diputado por el Frente de Todos. Bueno, por Córdoba, claro. Claro, por Córdoba, justamente, por la provincia de Córdoba. Con Spachesi vamos a hablar a partir de ahora, lo vamos a